¿Alguna vez te has sentido atrapado por el enojo, la frustración o el deseo de defenderte, solo para luego arrepentirte de lo que dijiste? Todos hemos estado allí, en ese momento en que las palabras parecen salirse de nuestro control, cuando el impulso nos arrastra a reaccionar sin pensar. Pero, ¿y si te dijera que el verdadero poder radica en saber cuándo mantener la boca cerrada? Hoy vamos a explorar cómo el silencio, a veces, puede ser tu mejor respuesta ante las situaciones más difíciles de la vida. Cuando sientas ira es importante detenerte y reflexionar antes de hablar, ya que la ira, aunque natural, puede nublar nuestra capacidad de razonamiento y hacernos decir cosas que no quisiéramos. Este es un principio clave en el estoicismo, que nos enseña a reconocer nuestras emociones sin dejarnos llevar por ellas. La ira, aunque en muchos casos surge como una respuesta instintiva ante la frustración o la injusticia, tiene el poder de tomar el control de nuestra mente y conducirnos a reacciones impulsivas que a menudo no resuelven el conflicto, sino que lo intensifican. El primer paso para manejar la ira es reconocerla en su aparición. Muchas veces, la ira se manifiesta de forma rápida y repentina, como una ola que nos arrastra sin previo aviso. Es fácil caer en la trampa de reaccionar impulsivamente, pero el estoicismo nos invita a observar la emoción con distancia, como si fuéramos observadores de nuestra propia mente. Al tomar un momento para respirar profundamente y reflexionar sobre lo que realmente está causando nuestra ira, podemos comenzar a desactivar su poder sobre nosotros. Es esencial recordar que lo que sentimos no define quiénes somos, sino cómo elegimos manejar esas emociones. El segundo paso es identificar las causas de nuestra ira. Muchas veces, la ira surge no de los hechos en sí, sino de nuestras expectativas o interpretaciones sobre esos hechos. Tal vez esperábamos una acción diferente de una persona o sentimos que no se nos está tratando con respeto. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar lo que los demás hacen, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ello. ¿Es realmente la situación lo que nos enfurece, o es nuestra interpretación de la situación lo que nos está causando el dolor? A veces, hacer una pausa y examinar nuestras expectativas puede ayudarnos a liberar el peso de la ira. Una vez que hemos identificado la causa, es fundamental preguntarnos qué tipo de respuesta deseamos dar. ¿Reaccionar con más ira realmente mejorará la situación? El filósofo estoico Séneca nos enseña que la ira rara vez resuelve nada, por el contrario, solo perpetúa el ciclo de conflicto. En lugar de reaccionar de inmediato, podemos elegir una respuesta más reflexiva y constructiva. En muchas situaciones, la mejor respuesta es el silencio o la calma. Elegir no responder de manera impulsiva puede darnos el espacio necesario para pensar en una solución más adecuada y madura. También es importante recordar que, aunque la ira es una emoción natural, no tiene que dictar nuestras acciones. La práctica constante de la autorreflexión y el autocontrol, dos pilares del estoicismo, nos permiten crear una distancia entre la emoción y la reacción. Al observar nuestra ira en lugar de sucumbir a ella, podemos aprender a tomar decisiones más sabias y equilibradas. Este enfoque no significa reprimir nuestras emociones, sino permitirnos sentirlas sin ser dominados por ellas. A través de la práctica de la paciencia y la introspección, podemos aprender a dirigir nuestra energía de manera constructiva, enfocándonos en soluciones y no en conflictos. Cuando enfrentes la injusticia, es fácil sentir que la necesidad de responder de inmediato es imperiosa, pero el silencio, lejos de ser una señal de rendición, es una poderosa herramienta para preservar nuestra paz interior. En momentos de injusticia, la primera reacción instintiva de muchos es defenderse, replicar con enojo o atacar a quienes consideran responsables. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que la paz interior se encuentra cuando aprendemos a actuar con calma, claridad y reflexión, incluso cuando las circunstancias nos provocan. El silencio nos permite crear el espacio necesario para ver la situación con objetividad y tomar decisiones informadas. Cuando enfrentamos una injusticia, la ira y la frustración son respuestas naturales, pero esas emociones pueden nublar nuestra percepción y hacernos reaccionar de manera impulsiva. En lugar de caer en la trampa de la reactividad emocional,
el silencio nos da la oportunidad de detenernos y reflexionar sobre lo que realmente está sucediendo. Nos invita a observar sin juicio y sin dejar que nuestras emociones nos arrastren, permitiéndonos entender la situación desde una perspectiva más amplia. A través de esta reflexión, podemos ganar claridad y encontrar la mejor forma de responder sin dejar que la injusticia nos defina. El silencio también actúa como una forma de protección personal. En momentos de injusticia, podemos ser arrastrados por el deseo de defender nuestra honorabilidad o nuestras creencias, pero al hacerlo, a menudo caemos en un ciclo de confrontación que no resuelve el conflicto y solo lo perpetúa. La filosofía estoica nos recuerda que lo que otros piensan o dicen no tiene poder sobre nuestra paz interna a menos que lo permitamos. El silencio, entonces, se convierte en una forma de protegernos de caer en la trampa de la desesperación o el resentimiento. Nos permite mantener la calma, no solo para evitar agravar la situación, sino para preservar nuestra dignidad y mantener el control sobre nuestras emociones. Además, el silencio nos da la oportunidad de actuar con sabiduría. En lugar de responder de manera reactiva o emocional, podemos esperar el momento adecuado para actuar, basándonos en una reflexión profunda. Al no dejarnos llevar por la necesidad inmediata de contestar o actuar, podemos buscar la mejor forma de enfrentar la injusticia, ya sea a través del diálogo, la denuncia o la acción directa. La clave es actuar de manera alineada con nuestros principios, en lugar de ceder a la impulsividad. El silencio también es una forma de elegir nuestra respuesta ante las adversidades. Nos recuerda que, en última instancia, no podemos controlar lo que los demás hagan, pero sí podemos controlar cómo respondemos. Ante la injusticia, la acción más poderosa puede ser mantener nuestra calma y elegir no responder con más dolor, más ira o más violencia. Es un acto de autodominio que nos permite ser libres, al no dejar que la injusticia nos controle. Además, el silencio es una herramienta que nos ayuda a distinguir entre lo que está en nuestras manos y lo que no. No todo en la vida se puede cambiar, y la injusticia es uno de esos elementos que, a veces, está fuera de nuestro alcance. Al elegir el silencio, nos damos la oportunidad de discernir si nuestra intervención es necesaria y si realmente podemos hacer una diferencia. En muchos casos, la mejor respuesta ante una injusticia es tomar un paso atrás, observar la situación y encontrar la forma más efectiva de actuar, ya sea a través de la reflexión interna, el diálogo o la búsqueda de soluciones más profundas. Ante los insultos, la filosofía estoica nos ofrece una perspectiva única sobre cómo reaccionar. En lugar de dejarnos llevar por las emociones de ira o dolor, como suele ser nuestra primera reacción natural, nos invita a mantener la calma y analizar la situación desde una visión más objetiva y racional. El estoicismo enseña que nuestra paz interior no debe depender de las opiniones ajenas ni de los juicios que otros emitan sobre nosotros, ya que estos son reflejos de sus propias percepciones y no de nuestra verdad esencial. Cuando alguien nos insulta, nuestra reacción automática puede ser una explosión de ira o tristeza, pues el ataque a nuestra persona genera un profundo impacto emocional. Sin embargo, en esos momentos, el desafío estoico es no permitir que esas emociones nos controlen, sino tomar un paso atrás y observar la situación con una mente clara. En lugar de caer en la tentación de responder con la misma moneda, el estoicismo nos alienta a reflexionar sobre la naturaleza del insulto. ¿Es realmente un ataque hacia nuestra esencia o simplemente una proyección de las inseguridades de quien insulta? Reconocer esta diferencia nos permite liberarnos del impacto emocional inmediato que esos insultos generan. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo es que no debemos identificar nuestro valor personal con lo que los demás piensan de nosotros. Los estoicos creen que solo nosotros mismos somos responsables de nuestra dignidad y autoestima. Por tanto, cuando alguien nos insulta, es fundamental recordar que el insulto no tiene poder sobre nosotros a menos que decidamos darle ese poder. Al ver los insultos de esta manera, podemos liberarnos del sufrimiento que surge de la necesidad de validación externa y empezar a ser dueños de nuestra paz interior. Otra lección importante del estoicismo es que todo lo que nos ocurre está fuera de nuestro control, pero cómo reaccionamos ante ello está completamente dentro de nuestras manos.
En lugar de reaccionar impulsivamente, el silencio o una respuesta calmada y medida pueden ser más poderosos que cualquier palabra de defensa o venganza. La calma no solo demuestra autodominio, sino que también nos da espacio para elegir la respuesta más sabia, en lugar de dejar que el insulto nos controle. Es más, la filosofía estoica sugiere que, al mantener la serenidad en medio del ataque, estamos mostrando una fortaleza que quien nos insulta probablemente no esperaba. El control emocional también nos permite evitar caer en el ciclo de confrontación que a menudo se genera cuando respondemos a los insultos con ira. A menudo, un insulto es una invitación a la pelea, una forma de arrastrarnos al conflicto. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que la verdadera fuerza no se muestra en la capacidad de responder de manera agresiva, sino en la habilidad de elegir cuándo y cómo responder. La verdadera libertad se encuentra en nuestra capacidad de no dejarnos arrastrar por las emociones y elegir nuestra reacción de manera consciente. Además, mantener la calma en respuesta a los insultos nos ayuda a evitar la perpetuación de la negatividad. La mayoría de las veces, los insultos surgen de malentendidos, inseguridades personales o incluso de la necesidad de desahogo de quienes nos atacan. Al no reaccionar de manera emocional, no alimentamos el conflicto, y el insulto puede perder fuerza rápidamente. Es un acto de sabiduría no dejar que la provocación de otros gobierne nuestras acciones y emociones. El estoicismo también nos enseña la importancia de la empatía. Si bien no debemos permitir que los insultos nos afecten, también podemos usar esta oportunidad para reflexionar sobre el dolor o el sufrimiento que la persona que nos insulta puede estar experimentando. Este enfoque no significa que debamos aceptar el maltrato, sino que, al comprender que los insultos son a menudo un reflejo de las propias luchas internas del insultante, podemos responder con mayor comprensión y sin añadir más fuego a la situación. Al practicar la empatía, podemos mantener nuestra serenidad mientras contribuimos a un ambiente más pacífico. Cuando te enfrentes a los cotilleos, es importante recordar que los rumores y las habladurías son, por lo general, una manifestación de las inseguridades y los juicios ajenos. En lugar de dejarnos arrastrar por la tentación de defender nuestra imagen o involucrarnos en una confrontación, el silencio y la paciencia son respuestas mucho más sabias y poderosas. Los cotilleos a menudo nacen de la necesidad de algunas personas de sentirse mejor consigo mismas, a través de la disminución de los demás, lo que hace que tratar de enfrentarse directamente con los rumores solo perpetúe la negatividad. El silencio frente a los cotilleos no debe ser interpretado como una aceptación pasiva, sino como una forma de proteger nuestra paz interior. Los estoicos creían que nuestras emociones y pensamientos deben estar bajo nuestro control y que no debemos permitir que las opiniones de los demás afecten nuestro estado mental. Al guardar silencio ante los rumores, evitamos sumergirnos en un ciclo de reacciones emocionales que solo nos desgastarán. El estoicismo nos enseña que nuestras acciones deben ser impulsadas por principios internos, no por la influencia externa de lo que otros piensan o dicen sobre nosotros. Además, cuando respondemos a los cotilleos, lo más probable es que alimentemos aún más las habladurías. Las personas que difunden rumores a menudo buscan una reacción, ya sea de defensa o de confrontación, porque eso les da una sensación de poder. Si respondemos con indignación o tratamos de desmentir lo que se dice de nosotros, podemos darles justamente lo que buscan: atención y una mayor fuente de negatividad. En lugar de caer en este juego, el silencio se convierte en una herramienta poderosa, ya que al no reaccionar, despojamos a los rumores de su poder. Los cotilleos pierden su fuerza cuando no reciben el combustible de nuestras emociones. Por otro lado, la paciencia es otra respuesta clave ante los rumores. La filosofía estoica nos enseña que el tiempo tiene la capacidad de poner las cosas en su lugar. Si alguien está hablando mal de nosotros, lo más probable es que la verdad salga a la luz con el tiempo. En lugar de apresurarnos a defendernos o a involucrarnos en la lucha, podemos confiar en que, a largo plazo, la realidad prevalecerá y los rumores perderán su relevancia. La paciencia, entonces, se convierte en un acto de sabiduría, al demostrar que no necesitamos hacer nada para que la verdad se revele por sí sola. El silencio también es una forma de protección emocional.
Los cotilleos pueden hacer daño si decidimos tomarlos personalmente, pero al mantenernos en silencio, evitamos que las palabras de los demás penetren profundamente en nuestro corazón. El estoicismo nos enseña que lo que los demás dicen no tiene el poder de definirnos. Solo nosotros tenemos el control sobre cómo nos sentimos y reaccionamos ante esas palabras. Al no permitir que los cotilleos nos afecten, tomamos el control de nuestra propia narrativa, reafirmando nuestra autoestima y nuestra paz mental. Otra ventaja del silencio frente a los cotilleos es que nos da el espacio necesario para reflexionar antes de actuar. Si bien la reacción impulsiva puede ser atractiva, responder con calma y sin prisas es más sabio. El silencio nos permite pensar con claridad, evaluar la situación desde una perspectiva más objetiva y actuar de acuerdo con nuestros principios. Es una oportunidad para tomar distancia y decidir si vale la pena involucrarnos en la situación o sí. En cambio, es mejor dejar que los rumores se disipen por sí solos. Además, es crucial reconocer que las personas que se dedican a difundir rumores pueden no estar actuando desde un lugar de malicia, sino desde una falta de comprensión o desde sus propios conflictos internos. Practicar la empatía, en lugar de la condena inmediata, nos permite comprender que los cotilleos no siempre son un reflejo de nuestra propia realidad, sino de las inseguridades o frustraciones de quienes los propagan. Esto no justifica sus acciones, pero nos ayuda a mantener la calma, ya que entendemos que no debemos tomar los rumores como algo personal. Cuando te critiquen injustamente, es fácil caer en la tentación de defenderte, peor aún, reaccionar impulsivamente. Las críticas infundadas a menudo son una respuesta a la incomodidad de otros, un intento de descargar sus frustraciones o inseguridades. El estoicismo nos enseña que la verdadera sabiduría radica en nuestra capacidad para mantener la calma ante lo que no podemos controlar, como las opiniones ajenas. En lugar de caer en la trampa de defendernos o reaccionar emocionalmente, el silencio y la reflexión nos permiten mantener el control y actuar de manera más racional. El primer paso para enfrentar una crítica injusta es escuchar sin prisa. Muchas veces, la reacción inmediata ante una crítica es defender nuestra posición, pero hacerlo sin comprender por completo la crítica puede resultar en una respuesta desproporcionada. Al escuchar con atención, no solo nos damos el espacio necesario para evaluar la situación, sino que también mostramos respeto por la otra persona, lo que puede disminuir la tensión en el ambiente. Esto no significa aceptar pasivamente lo que se dice, sino simplemente dar un paso atrás para reflexionar antes de responder. Mantener la calma es otro aspecto clave. Las críticas infundadas pueden despertar en nosotros emociones intensas como la ira, la frustración o el resentimiento, pero el estoicismo nos enseña que debemos aprender a dominar nuestras reacciones emocionales. El autocontrol es un pilar fundamental de la filosofía estoica, ya que solo cuando somos dueños de nuestras emociones podemos tomar decisiones sabias. Al mantener la calma, evitamos caer en un ciclo de respuestas reactivas que solo agravarían la situación. En lugar de reaccionar impulsivamente, podemos elegir cómo queremos responder, si es que lo hacemos, de manera que no solo defendamos nuestra integridad, sino que también actuemos con dignidad y sabiduría. Reflexionar sobre la situación también es fundamental para manejar las críticas de manera efectiva. En lugar de asumir que la crítica es injusta desde el principio, es útil preguntarnos si existe algún valor o lección que podamos extraer de ella. A veces, aunque la crítica sea injustificada, puede haber algo de verdad en ella, incluso si no es directamente aplicable a nosotros. Reflexionar nos permite separar nuestras emociones del análisis objetivo de la situación y tomar decisiones más informadas sobre cómo abordar la crítica. Este proceso de reflexión también nos da la oportunidad de mejorar, ya que al ser capaces de analizar nuestras propias acciones o comportamientos, podemos encontrar áreas de crecimiento, incluso en medio de una crítica injusta. El autocontrol también implica reconocer que no siempre podemos cambiar lo que los demás piensan o dicen sobre nosotros. Las personas tienen sus propios prejuicios, limitaciones y perspectivas, y a veces sus críticas están más relacionadas con sus propios conflictos internos que con nuestra verdadera naturaleza. El estoicismo nos recuerda que no tenemos control sobre lo que otros piensan, pero sí sobre cómo respondemos. Al comprender esto,
podemos liberarnos de la necesidad de justificar nuestras acciones o defendernos constantemente, lo que nos permite vivir con mayor tranquilidad y aceptación. Es importante recordar que la forma en que respondemos a las críticas injustas habla más de nosotros mismos que de la persona que nos critica. Si respondemos con ira, nos rebajamos al nivel de la crítica, pero si elegimos mantenernos serenos, mostramos fortaleza y carácter. Este tipo de autocontrol no solo refuerza nuestra paz interior, sino que también fortalece nuestra imagen ante los demás, ya que la calma y la sabiduría suelen ser más admiradas que una respuesta emocionalmente cargada. Cuando enfrentes la pérdida, ya sea la de un ser querido, una oportunidad o incluso una parte de ti mismo, es natural sentir una mezcla de dolor, tristeza e incluso frustración. La filosofía estoica, sin embargo, nos ofrece una perspectiva poderosa y sanadora frente al sufrimiento. Todo es temporal. Aceptar la naturaleza transitoria de las cosas puede ser liberador, ya que nos permite ver que nada en este mundo está destinado a durar para siempre. Esta comprensión nos invita a encontrar paz incluso en medio del dolor. El duelo, aunque profundamente doloroso, es una experiencia que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. La pérdida nos confronta con nuestra vulnerabilidad y nos recuerda que la vida no siempre es predecible ni justa. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que, aunque no podamos evitar el sufrimiento, sí podemos elegir cómo responder ante él. En lugar de aferrarnos a lo que hemos perdido, podemos aprender a soltar, aceptar la realidad tal como es y encontrar la paz interior en medio de la tormenta emocional. El silencio en momentos de pérdida no es un signo de debilidad o falta de emoción, sino una herramienta poderosa para procesar y lidiar con el dolor. Al permanecer en silencio, nos damos el espacio necesario para reflexionar y comprender la situación de manera más profunda. Este silencio nos aleja de las distracciones externas y nos permite conectar con nosotros mismos, brindándonos la claridad para ver las cosas desde una perspectiva más serena. A veces, las palabras no pueden expresar el dolor que sentimos, y en esos momentos, el silencio se convierte en un refugio donde podemos encontrar consuelo. Aceptar que todo es temporal es uno de los principios más profundos del estoicismo. Nada en la vida es permanente, ni el sufrimiento ni la alegría, ni la juventud ni la vejez. Al comprender que la pérdida es una parte inevitable de la existencia humana, podemos aprender a aceptar la transitoriedad de la vida con más serenidad. Este entendimiento no significa que no sintamos tristeza o que no valoremos lo que hemos perdido, sino que nos permite vivir con una mayor apreciación de la vida en su totalidad, sabiendo que cada momento es valioso porque es fugaz. Además, el sufrimiento nos invita a reevaluar nuestras prioridades y a reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. La pérdida nos recuerda que las cosas materiales y las posesiones no son lo que da sentido a nuestra existencia, sino las relaciones, los valores y el crecimiento personal. A través del dolor, podemos aprender a ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás, y a apreciar los momentos que realmente cuentan. El silencio en estos momentos puede ayudarnos a reconectar con lo esencial, a encontrar un propósito más profundo en medio de la adversidad. El estoicismo también nos anima a centrarnos en lo que está bajo nuestro control. Aunque no podemos cambiar el hecho de que hemos sufrido una pérdida, sí podemos controlar cómo respondemos a ella. En lugar de dejar que el dolor nos consuma, podemos optar por honrar lo perdido de manera significativa, quizás al reflexionar sobre lo que esa persona, experiencia o etapa de nuestra vida nos enseñó. Este enfoque nos permite transformar el sufrimiento en una oportunidad para crecer, aprender y encontrar paz. El silencio, entonces, no es una evasión del dolor, sino un medio para llegar a la aceptación. Al permanecer en silencio, nos permitimos procesar nuestras emociones sin apresurarnos a reaccionar. En este espacio tranquilo, podemos recordar que el dolor, aunque intenso, también es temporal. Con el tiempo, la intensidad de nuestra tristeza disminuirá, y encontraremos la serenidad que solo la aceptación plena de la impermanencia puede ofrecernos. De este modo, el silencio se convierte en una forma de sanación, un medio para reconciliarnos con lo que hemos perdido y seguir adelante con mayor claridad y paz interior.
Cuando te enfrentes a personas que buscan conflicto, es fácil caer en la tentación de responder con la misma energía negativa o incluso de levantar la voz, creyendo que esa es la única forma de hacer frente a la situación. Sin embargo, la filosofía estoica nos enseña que, a menudo, la mejor respuesta es la más silenciosa. Mantener el silencio en medio de una confrontación no significa rendirse o aceptar un trato injusto, sino más bien, elegir una respuesta más consciente que evite alimentar la hostilidad. El silencio puede ser un espacio que permita que las emociones se calmen y que las mentes se aclaren antes de tomar cualquier decisión impulsiva. El conflicto, por su naturaleza, suele nublar nuestro juicio. Las emociones intensas como la ira, el miedo o el orgullo pueden distorsionar nuestra percepción de la situación y hacernos reaccionar de manera que luego lamentemos. El estoicismo nos recuerda que nuestras emociones no deben gobernarnos, sino que debemos aprender a gestionarlas con autocontrol. Cuando alguien busca crear conflicto, puede estar actuando desde sus propias inseguridades o frustraciones, y responder en el mismo tono solo perpetuará el ciclo negativo. Al permanecer en silencio, no solo evitamos caer en esa trampa emocional, sino que también ganamos espacio para observar y reflexionar sobre la situación desde una perspectiva más racional y tranquila. Este tipo de silencio no es un signo de debilidad, sino de fuerza interior. Al no responder de inmediato, estamos demostrando que somos dueños de nuestras emociones y que no permitimos que la agresión o el insulto nos controlen. El estoicismo nos enseña que, aunque no podemos controlar lo que otros hacen o dicen, sí podemos controlar cómo respondemos. Este autocontrol es lo que nos permite mantener nuestra paz interior en medio de la tormenta, evitando que las tensiones aumenten innecesariamente. Además, el silencio tiene el poder de desarmar a la persona que busca conflicto. Muchas veces, las personas que inician confrontaciones esperan una reacción inmediata, ya sea una réplica, una defensa o incluso una ofensa. Al no reaccionar como esperan, nos salimos del juego en el que intentan involucrarnos. Esto no significa que debemos permitir que alguien nos maltrate o que no defendamos nuestros derechos, pero sí implica que no debemos responder a la provocación de la misma manera. El silencio actúa como un freno, impidiendo que la confrontación crezca y proporcionándonos tiempo para tomar una decisión más racional sobre cómo proceder. Además, el espacio que se crea con el silencio permite que las emociones intensas de ambos lados se disipen, lo cual es esencial para encontrar una solución más sabia y menos reactiva. La calma es un factor crucial cuando se trata de resolver conflictos de manera efectiva. A menudo, lo que parece un problema insuperable en el calor del momento puede resolverse con mayor claridad una vez que las emociones se han calmado. El silencio es una forma de permitir que tanto nosotros como la otra persona tengamos la oportunidad de reflexionar sobre lo que realmente importa, sin que el conflicto nos arrastre a una espiral de agresión verbal. El silencio también puede proporcionar una oportunidad para escuchar realmente lo que la otra persona está tratando de comunicar. A veces, en medio de una confrontación, las palabras se pierden entre las emociones y las suposiciones. Al no interrumpir y mantener la calma, podemos escuchar con más atención y entender mejor la raíz del conflicto. Esta escucha activa nos permite responder de manera más consciente y efectiva, lo cual es más probable que conduzca a una resolución positiva. Cuando no puedas cambiar algo, el estoicismo nos ofrece una perspectiva poderosa para afrontar la adversidad. Uno de los principios fundamentales de esta filosofía es el reconocimiento de la naturaleza de las cosas que están fuera de nuestro control. La vida está llena de situaciones que no podemos alterar, desde los eventos naturales hasta las acciones de otras personas, y luchar contra ellas solo nos consume emocionalmente y nos desvía de nuestra paz interior. En lugar de resistirnos a lo inevitable, el estoicismo nos invita a aceptar la realidad tal como es y a enfocarnos en lo que sí podemos controlar, nuestra actitud y nuestra respuesta ante las circunstancias. El acto de aceptar lo que no podemos cambiar requiere de una profunda sabiduría y autocontrol. En lugar de caer en la desesperación, la frustración o la rabia, el silencio se convierte en una respuesta poderosa. Al mantener la calma y no dejar que la negatividad nos invada, podemos liberarnos del sufrimiento innecesario.
Hablar sin sentido o quejarnos constantemente de lo que no podemos modificar solo perpetúa el malestar y nos desvía de la acción constructiva. Al elegir el silencio, no estamos resignándonos pasivamente a la situación, sino que estamos demostrando una profunda comprensión de nuestra capacidad para gestionar nuestras emociones y pensamientos. El silencio ante lo incontrolable no significa evitar la expresión de sentimientos, sino más bien una forma de contenerlos hasta que podamos procesarlos con claridad. A menudo, cuando estamos frente a algo que no podemos cambiar, nuestras primeras reacciones son emocionales, impulsivas y, en muchos casos, contraproducentes. Hablar en exceso sobre lo que no podemos cambiar puede llevarnos a caer en el drama, la frustración o la culpabilidad, lo que solo intensifica nuestro sufrimiento. El silencio, por el contrario, nos da el espacio necesario para observar con mayor claridad, para no dejarnos llevar por la corriente de nuestras emociones y para tomar un paso atrás antes de reaccionar. En situaciones donde no tenemos el poder de cambiar las circunstancias, lo único que realmente podemos hacer es ajustar nuestra actitud. El estoicismo nos enseña a cultivar una mentalidad de aceptación y serenidad ante lo inevitable. Esta filosofía nos invita a adoptar una perspectiva más amplia, recordándonos que nuestra vida no está definida solo por lo que nos sucede, sino por cómo respondemos a esos eventos. Al practicar el silencio, damos un paso hacia esa aceptación, entendiendo que la lucha contra lo inmutable solo nos desgasta, mientras que la aceptación nos libera y nos permite avanzar. Además, el silencio nos brinda la oportunidad de enfocarnos en lo que sí podemos controlar: nuestras decisiones, nuestra forma de pensar y nuestra actitud ante el futuro. Incluso si no podemos cambiar lo que ha ocurrido o lo que está fuera de nuestro alcance, siempre tenemos la capacidad de elegir cómo enfrentar lo que sigue. Este enfoque nos empodera, porque nos recuerda que, a pesar de las circunstancias, siempre tenemos la libertad de decidir cómo reaccionar. El silencio también es una forma de preservación emocional. Cuando nos enfrentamos a algo fuera de nuestro control, hablar sin parar o quejarnos solo agrava nuestra ansiedad y frustración. En lugar de ceder a la impulsividad de las palabras, elegir el silencio nos permite conservar nuestra energía emocional para cosas más productivas. Nos ayuda a evitar caer en el círculo vicioso de pensamientos negativos que no conducen a ninguna parte y a enfocarnos en lo que realmente podemos hacer: mantener nuestra calma y claridad para enfrentar lo que viene. El estoicismo nos recuerda que lo único que es verdaderamente nuestro es nuestra propia mente y voluntad. Cuando no podemos cambiar algo, lo único que nos queda es cambiar nuestra relación con esa cosa. Al adoptar el silencio, no solo aceptamos lo que no podemos modificar, sino que también fortalecemos nuestra capacidad para mantenernos firmes, para cultivar la paz interior y para vivir de acuerdo con nuestros valores y principios, sin dejar que las circunstancias externas nos desvíen de nuestro camino. Cuando enfrentes críticas destructivas, la forma en que respondemos a ellas dice mucho sobre nuestro carácter y nuestra capacidad para mantener la calma bajo presión. Las críticas destructivas son aquellas que no están destinadas a mejorar, sino que buscan herir, menospreciar o desestabilizar. Estas críticas, en lugar de ofrecer una retroalimentación constructiva, tienden a ser un reflejo de las inseguridades o frustraciones de la persona que las emite, y aunque pueden ser dolorosas, no deben definir nuestra respuesta. Al elegir el silencio en lugar de una respuesta impulsiva, tenemos la oportunidad de evitar caer en la trampa de la confrontación y la negatividad, permitiéndonos mantener el control de nuestras emociones y de la situación en general. La reacción impulsiva a una crítica destructiva suele ser el deseo de defenderse, contradecir o atacar de vuelta, lo cual es natural, pero es importante reconocer que estos impulsos son a menudo contraproducentes. Al reaccionar de manera impulsiva, no solo estamos alimentando el conflicto, sino que también estamos permitiendo que la otra persona controle nuestra respuesta emocional. La filosofía estoica enseña que no debemos ser arrastrados por las emociones, sino que debemos ser conscientes de ellas y dirigir nuestras acciones de manera deliberada. Elegir el silencio nos da la oportunidad de calmar nuestra mente antes de tomar una decisión sobre cómo responder, evitando así decir algo de lo que podamos arrepentirnos más tarde. El silencio no es una sumisión, sino una forma de autocontrol y sabiduría. Al no responder inmediatamente a una crítica destructiva,
nos damos el espacio necesario para reflexionar sobre la situación de manera objetiva. Es probable que la crítica no sea justa ni fundada, pero en lugar de caer en el ciclo de la defensiva, podemos usar el tiempo en silencio para evaluar si hay algo útil que podamos aprender de ella o si es simplemente una expresión de hostilidad sin base. La clave aquí es que no estamos permitiendo que las palabras de otros nos arrastren a un estado emocional negativo, sino que estamos tomando un paso atrás para observar la situación con claridad. En algunos casos, las críticas destructivas provienen de personas que simplemente no tienen la intención de ser constructivas y no merecen nuestra atención o energía. Responder a este tipo de críticas solo perpetúa el conflicto y alimenta la negatividad. En cambio, al mantener el silencio, demostramos que no nos dejamos influenciar por los juicios externos y que nuestra paz interior es más importante que ganar una discusión. El silencio es una forma de preservación emocional que nos permite no engancharnos en conflictos que no tienen valor y que solo nos desgastan. Además, elegir el silencio cuando nos enfrentamos a críticas destructivas no significa ignorar nuestra dignidad o permitir que se nos falte al respeto. Es una forma de actuar con sabiduría, reconociendo que, en muchos casos, lo mejor es no responder a la provocación. Las personas que emiten críticas destructivas a menudo buscan una reacción emocional, y al no darle esa satisfacción, les estamos quitando su poder. En lugar de entrar en una batalla verbal, podemos elegir actuar con integridad, manteniendo la calma y la compostura, lo que habla mucho más de nuestro carácter que cualquier palabra que pudiéramos decir en ese momento. El silencio también nos da la oportunidad de reflexionar sobre el origen de la crítica y si tiene algún mérito, aunque sea pequeño. A veces, aunque las críticas sean dolorosas, pueden contener una verdad que necesitamos escuchar. El espacio que nos da el silencio nos permite discernir si la crítica tiene algún valor o si simplemente es una manifestación de maldad o inseguridad. En ambos casos, al evitar la respuesta impulsiva, mantenemos el control y podemos elegir cómo proceder de manera más efectiva. Además, al mantener el silencio, también evitamos involucrarnos en una guerra de palabras, en la cual ambos lados pueden acabar perdiendo. Las discusiones alimentadas por la ira rara vez conducen a una resolución positiva, y lo que comienza como un intercambio verbal puede escalar rápidamente hacia un conflicto más profundo. Al tomar un respiro y callar, damos la oportunidad de que la situación se disipe por sí sola. Las críticas destructivas a menudo pierden fuerza cuando no encuentran resistencia, y con el tiempo la otra persona puede ver que no hemos sido afectados por sus palabras, lo que puede llevar a una disminución de su hostilidad. Finalmente, el silencio en respuesta a críticas destructivas también es una forma de respeto hacia uno mismo. Nos respetamos lo suficiente como para no dejarnos arrastrar por la emoción y la negatividad. Nos damos el espacio para procesar, reflexionar y responder desde un lugar de paz interior. En lugar de dejarnos dominar por la crítica externa, mantenemos el control sobre nuestra reacción y, por ende, sobre nuestra experiencia emocional. Cuando el tiempo sea tu mejor aliado, aprender a confiar en él como una herramienta poderosa puede ser una de las lecciones más valiosas que uno puede internalizar. Las situaciones difíciles, las tensiones emocionales o los conflictos personales pueden generar una presión interna inmediata para actuar, responder o resolver de manera rápida y directa. Sin embargo, la experiencia nos enseña que a menudo, las respuestas más sabias y efectivas no son las que surgen a partir de una reacción impulsiva, sino aquellas que se permiten evolucionar con el paso del tiempo. Al permitir que el tiempo actúe, le damos espacio a la calma, la reflexión y, en muchos casos, a la resolución natural de lo que inicialmente parecía una situación insostenible. El tiempo tiene una manera especial de poner las cosas en perspectiva. En medio de la incertidumbre y el caos, nuestras emociones tienden a nublar nuestro juicio, lo que puede llevarnos a tomar decisiones precipitadas que podrían empeorar una situación. Si actuamos de inmediato, con base en la presión emocional del momento, es muy posible que no estemos tomando la mejor decisión posible. Al callar y dar tiempo a las circunstancias, nos damos la oportunidad de evaluar el problema con mayor claridad. Las soluciones que antes parecían urgentes o inalcanzables a menudo se vuelven evidentes con el paso de los días,
cuando la mente está más serena y la tensión emocional se ha disipado. En situaciones de conflicto interpersonal, por ejemplo, el tiempo actúa como un mediador que suaviza las emociones y ofrece una perspectiva más objetiva. En momentos de tensión, las palabras pueden ser desmedidas y el diálogo puede escalar rápidamente hacia una confrontación. Sin embargo, si en lugar de responder de inmediato, optamos por esperar y observar el desarrollo de los hechos, el paso del tiempo puede calmar las aguas y permitir que las emociones se asienten. Con el tiempo, lo que parecía un desacuerdo irreconciliable puede transformarse en una oportunidad para comprender mejor las motivaciones de las otras partes involucradas y encontrar una solución pacífica. La paciencia es la clave aquí. El tiempo proporciona un espacio de reflexión en el que el rencor y la ira tienden a desvanecerse y la razón tiene la oportunidad de prevalecer. En muchas ocasiones, las decisiones precipitadas no solo son ineficaces, sino que pueden generar más complicaciones. Las prisas por resolver algo sin considerar el contexto completo pueden llevar a malentendidos o incluso a tomar acciones que no están alineadas con nuestros intereses a largo plazo. La paciencia nos enseña a esperar el momento adecuado, a observar las señales que nos da la situación y a no actuar por impulso. Al esperar, también estamos dando tiempo a la otra parte o a las circunstancias para cambiar, lo que puede modificar por completo la dinámica de lo que inicialmente parecía ser un obstáculo insuperable. A veces, las respuestas que buscamos llegan de manera natural, sin necesidad de intervención directa. Además, en ocasiones, lo que realmente necesitamos es tiempo para sanar. Las heridas emocionales, los desacuerdos o los fracasos pueden dejarnos con un sentimiento de dolor o frustración que, al principio, parece insuperable. Sin embargo, con el paso del tiempo, la intensidad de esas emociones disminuye y la situación se vuelve más manejable. El tiempo permite que las emociones se asienten, lo que nos da la oportunidad de abordar las dificultades desde un lugar de mayor calma y madurez. En lugar de buscar soluciones inmediatas, a veces lo mejor que podemos hacer es permitir que el tiempo cure nuestras heridas y nos brinde la perspectiva necesaria para sanar y avanzar. En situaciones de toma de decisiones, el tiempo también ofrece la ventaja de permitir que surjan nuevas oportunidades. A menudo, lo que creemos ser una limitación o un obstáculo en el presente puede ser, en realidad, una puerta cerrada temporalmente que solo requiere paciencia para abrirse más adelante. Al darnos tiempo, podemos descubrir soluciones que no habríamos considerado en el calor del momento. Las opciones que no estaban claras antes pueden hacerse evidentes cuando el tiempo ha pasado y las circunstancias han cambiado. Has dado el primer paso hacia el cambio, hacia un enfoque más sabio y sereno frente a las dificultades de la vida. Al aprender a callar cuando las emociones arden, al elegir la calma ante la adversidad, has comenzado a dominar lo que está fuera de tu control y a transformar tus reacciones en respuestas más sabias. Este es un camino de autoconocimiento y autocontrol que requiere paciencia, pero recuerda, cada paso que das es un avance hacia una vida más tranquila y equilibrada. Ahora es tu momento de poner en práctica todo lo aprendido. Cada vez que enfrentes una situación difícil, elige el silencio cuando sea necesario, confía en el poder del tiempo, y verás cómo tu mente y tu corazón se calman. Lo que antes parecía un desafío inalcanzable, ahora puede ser manejado con claridad y serenidad. Sigue avanzando. Cada día es una nueva oportunidad para poner en práctica tu fuerza interior. Recuerda, el verdadero cambio comienza dentro de ti. Ahora, sal al mundo con la confianza de que tienes el poder de manejar cualquier adversidad con una mente tranquila y un corazón sabio. Sigue cultivando este nuevo camino. Comparte tu sabiduría con los demás y observa cómo tu vida empieza a transformarse de la manera que siempre has deseado. El cambio está en tus manos. Da el siguiente paso con valentía.